presentes y desearles un feliz Día de la Mujer Adventista Misionera a cada mujer presente el día de hoy. Y quiero darle muchas gracias, ya sabrán a qué personas me refiero, pero esta semana fue muy ajetreada para mí y me pude encontrar con muchas personas que están aquí presentes que pudieron ayudarme y darme un abrazo, un mensajito, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Así que quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración breve antes de empezar con el tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te quiero dar las gracias nuevamente por este día que nos estás regalando, pedirte que puedas seguir acompañándonos y puedas abrir nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir buscando nuestras Biblias, 2 de Corintios 6, versículo 1 y 2. Pueden decir amén cuando lo tengan. Gracias. Bueno, muy bien. Leo, dice, así siendo colaboradores con Dios, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. El lema de esta mañana es 1 minuto en misión. Y este versículo me gusta mucho porque nos pone como colaboradores de Dios. ¿Y por qué nos pone como colaboradores de Dios? Recuerdan que hay un versículo que dice, lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros somos colaboradores de Dios porque el versículo dice que Él nos ha oído y que nos ha socorrido y que nos está dando la salvación. Y lo que continúa después es nuestro trabajo. Ahora, ¿por qué el lema es 1 minuto en misión? Nosotros tenemos en la iglesia, por ejemplo, 1 año en misión, 1 mes en misión, 1 semana en misión. Se está organizando, por ejemplo, el Caleb, que dura cierta cantidad de tiempo en el que vemos a los hermanos de la iglesia trabajando para Dios y misionando. Y tenemos en nuestra semana 7 días, en cada día tenemos 24 horas, en cada hora tenemos 60 minutos y en 1 minuto tenemos 60 segundos. Y nosotros pensamos que necesitamos mucho tiempo para misionar, pero nos alcanza con 1 solo minuto para poder cumplir la misión. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en 1 minuto? A mí se me ocurre, por ejemplo, mandar un mensajito con un versículo. Hoy en día todos tenemos celulares, ¿sí? Y tenemos al alcance nuestro un montón de personas dentro de nuestros contactos como para poder hablar de Dios. Yo cuando era más chica tenía una amiga con la que cada vez que ella o yo teníamos un problema, nos llamábamos y hacíamos una oración. Si ella me llamaba a mí, me contaba y me decía, mira, estoy pasando por tal y tal cosa, necesito que oremos. Entonces nos llamábamos, hacíamos la oración y lo mismo cuando yo tenía un problema, la llamaba a ella y hacíamos una oración. Esa es una forma también de poder alabar a Dios y misionar en 1 minuto. También tenemos las alabanzas. ¿A cuántos les gusta cantar aquí? Muy bien. Un montón. Bueno, tenemos que armar un coro, no sé, algo. Pero hay que empezar a alabar a Dios también. ¿Cómo? Bueno, pero mi papá siempre dice que nuestro canto llega al cielo a través de los ángeles. Así que mi papá dice eso porque él cree que no tiene linda voz. Entonces, cada vez que vamos a cantar, él dice, bueno, para los que no tenemos el talento de la voz, le damos gracias a Dios porque los ángeles llevan nuestro canto de una manera armoniosa al cielo. Un gesto, un abrazo. ¿Qué otras cosas pueden durar 1 minuto? ¿Qué otras cosas podemos hacer en 1 minuto? ¿Qué se les ocurre? Una corta oración, bien, ¿qué más? Una mirada, muy bien, ¿qué más? Un abrazo, sí, exactamente. Bueno, fíjense que nosotros,
¿A cuántos les gusta hablar? ¿Sí? Se juntan a conversar y a hablar. Y, bueno, yo creo que particularmente las mujeres tenemos mucho esto de, no quiero generalizar, pero tenemos mucho esto de hablar. Y se dice que una persona adulta más o menos tiene entre 100 y 130 palabras por minuto. Cuando va a dar un discurso, que por ahí lo tiene más preparado, eso se acorta a unos 80 a 100 palabras. Pero es interesante, Elena de White en el Evangelismo dice, 5 palabras que se les hable en privado harán más que todo lo que el discurso ha hecho. Las palabras amables dichas con sencillez, junto con pequeñas atenciones, bastarán a veces para disipar las nubes de la tentación y de la duda que cubren las almas. Una simpatía cristiana del corazón, expresada con franqueza, puede abrir la puerta de los corazones que necesiten el delicado toque del Espíritu del Señor. La primera vez que me tocó predicar acá, hablamos acerca del tiempo y dijimos que el tiempo es una de las cosas que nosotros no podemos recuperar. Como que, no sé, si perdimos 5 minutos no podemos, o sea, sí podemos retroceder el reloj, pero el tiempo sigue avanzando. No podemos recuperar aquellos 5 minutos que perdimos. Entonces, el valor del tiempo que nosotros tenemos, tenemos que saber aprovecharlo, el tiempo que nosotros tenemos. Tenemos que darle valor al tiempo que tenemos. Desde que nosotros nos levantamos, empezamos a tomar decisiones. Si me voy a levantar, desde que nos despertamos, si me voy a levantar, si me voy a quedar en la cama un ratito más, si voy a desayunar, si no voy a desayunar, si voy a abrir la Biblia para encontrarme con Dios, si lo voy a hacer más tarde. Tomamos decisiones. Hoy en día nuestro mensaje más fuerte es el hecho de que Jesús ya está volviendo por nosotros. Y eso es clave porque los tiempos se acortan cada vez más y cada minuto puede ser, es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos salvar a una persona en un minuto o no salvarla. Podemos ser de bendición para una persona en un minuto o desaprovechar esa oportunidad que Dios nos está regalando. Y esta mañana vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es 1 minuto en medio de un compromiso. Y vamos a ir a Marcos. Vamos a centrarnos en el capítulo 5 y vamos a seguir avanzando, pero vamos a poner en contexto todo. Vemos en el capítulo 4 a Jesús predicando, ¿sí? Contando parábolas y hablando a una gran multitud. Luego de eso vemos a un Jesús que sube a la barca y cruza y vemos la gran tormenta que nosotros conocemos. Vemos cómo Jesús en medio de esa barca calma la tormenta. Y después cuando llegamos al capítulo 5 vemos un Jesús que llega a Gadara y se encuentra con otro tipo de tormenta. ¿Con quién se encuentra ahí? Muy bien, con el endemoniado. Y Jesús va y calma la tempestad que estaba sintiendo este hombre, ¿sí? Lo libra de absolutamente toda la enfermedad que estaba teniendo en ese momento, todos los espíritus que tenía en ese momento. Y a continuación, ya desde el versículo 21 en adelante, vemos otra historia. ¿Qué es lo que pasa? Jesús vuelve a subirse a la barca, se va, y cuando llega al otro lado, ¿con quién se encuentra? Muy bien, con Jairo. Pero ¿estaba Jairo solo? ¿Jairo lo encontró a Jesús así muy fácil y solito y sin hacer nada? ¿O qué es lo que pasó? Bien, Jairo estaba yendo a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma, estaba muriendo. Pero ¿quiénes habían alrededor? Una gran multitud. Exacto. Me encanta que tomemos el ejemplo de Jesús porque Jesús vivió toda su vida para misión. ¿Sí? Jesús fue un misionero toda su vida y no tenía descanso. Fíjense que estábamos hablando de que él estaba en un lugar predicando, diciendo las parábolas, se va, se sube a la barca, empieza una tempestad con los discípulos ahí, calma la tempestad, llega a Gadara, se encuentra con el endemoniado, lo cura, vuelve a partir y se encuentra con una gran multitud. Y en medio de esa multitud se encuentra con Jairo. ¿Quién era Jairo? Muy bien.
Exacto, era una persona muy importante. Lo está buscando Jesús porque tiene a la hija enferma. Y vamos a leer el versículo 30, porque pasa algo muy interesante en medio de toda esta situación. Dice, en el acto, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Por qué leemos este versículo? ¿Qué es lo que había pasado en medio de que Jesús está yendo con Jairo a la casa? Muy bien, alguien lo tocó, era una mujer. ¿Qué pasaba con la mujer? ¿Hace cuántos años venía en sufrimiento? 12 años. La mujer venía cargando con 12 años una enfermedad terrible y va Jesús y la toca. ¿Y por qué resaltamos este versículo? Fíjense que en el versículo 31, cuando Jesús pregunta ¿quién ha tocado mi ropa?, los discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y te preguntas ¿quién me ha tocado? Fíjense que Jesús, él veía a cada ser humano como una persona íntegra y única. Los discípulos en ese momento habían perdido de vista y solamente estaban viendo una masa de gente que lo estaba buscando a Jesús. Pero Jesús, cuando vio que una persona sincera de corazón lo estaba buscando, él frenó y dijo, ¿quién me ha tocado? Ha salido poder de mí. Muchas veces nosotros venimos, como yo esta semana, por ejemplo, cargadas con un montón de cosas en nuestro día cotidiano, que tenemos que, no sé, ir al banco a sacar dinero, que tenemos que pagar el alquiler, que tenemos que comprar la comida, cocinar, ir a estudiar, rendir exámenes, ir al trabajo y un montón de cosas que cargan nuestro día y nos hace sentir agobiados, cansados, tristes. Muchas veces pasan cosas terribles como la mujer que tenía esta enfermedad que venía cargando hace 12 años, o pasa como el endemoniado que estaba preso del diablo y que no podía controlarse por sí mismo. Y Jesús se acercó a estas personas y las curó. Jesús tenía la potestad de poder curar a estas personas. Pero fíjense lo interesante que es cómo Jesús individualiza a cada una de estas personas y va de manera especial a poder sanar esa dolencia que ellos estaban teniendo. Y muchas veces nos pasa que venimos aquí a la iglesia y como no supimos qué es lo que pasó con cada hermano en la semana, simplemente venimos, nos sentamos y nos vamos. Y no nos damos cuenta que si bien nosotros tenemos que ser misioneros para afuera, también podemos ser misioneros dentro de nuestra iglesia. Recién comentaban, dándonos un abrazo, una mirada delicada, linda, un feliz sábado con entusiasmo. Muchas veces muchas veces Dios nos da las posibilidades de poder ser de bendición para las otras personas, de poder dar un mimito a cada persona. Y así como Dios individualizó a cada uno de ellos, también Él nos ve hoy a nosotros y a cada uno de nosotros como su criatura preciosa. ¿A quiénes les gusta acá la decoración? Decorar, ¿sí? Bueno, yo no sé si soy muy buena con las decoraciones, a mí sí me gusta mucho y tengo como mucho detalle en, por ejemplo, no sé, que el marco de la puerta tenga la misma altura que, no sé, las ventanas o una cosa por el estilo. O bueno, después también tengo tocs. Yo cuando vivía en La Plata me mandé a hacer como un mueble, un perchero abierto, y algo que me gusta mucho a mí es clasificar mi ropa por colores. Entonces yo colgaba de a colores de la gama y en medio de esos colores también iba como de lo más clarito a lo más oscuro. Locuras mías. Pero me gustaba mucho la decoración. Y hoy tenemos una iglesia hermosa, decoradas con un montón de flores, pero no hay mayor decoración que le guste a Jesús que cada uno de ustedes. Dios, ustedes los tienen muy grande estima, nos tienen muy grande estima y nos tiene una misión preparada para cada uno de nosotros. Entonces, hay una cita que me gusta mucho de una persona que dice, las personas olvidarán lo que usted dijo, las personas olvidarán lo que usted hizo, pero nunca olvidarán cómo las hizo sentir. ¿Cómo hacemos sentir a nosotros a las personas que nos rodean? Y no hablo solamente de los conocidos, sino de las personas que nosotros nos encontramos en la calle. A mí me pasó hace unas semanas atrás,
que a mí me gusta mucho saludar a la gente cuando voy caminando y cruzamos miradas. Por lo menos decir un buen día, buenas tardes, ¿cómo está? Recuerdo que mi mejor amiga me decía que para ella el saludo cordial a las personas que uno se encuentra en la calle es un Jesús también saludando a aquellas personas. Entonces, desde ese momento que ella me lo dijo, se me quedó en la mente y cada vez que voy por la calle y me cruzo miradas con alguna persona que por ahí no conozco, saludo, buenos días, buenas tardes y demás. Y me pasó que hay un vecino por acá cerca que, claro, yo normalmente pasaba y siempre estaba afuera, entonces yo lo saludaba, le decía, ay, buenas tardes, no sé qué. Y un día se me acercó completamente, me dijo cómo se llamaba y demás, y me preguntó que de dónde era y que qué agradable que una persona pudiera ser tan amable a la hora de saludar a una persona cuando uno está en el día a las chapas. Yo particularmente camino muy rápido, entonces voy de un lado para otro así rapidísimo. Y entonces él me decía, qué lindo gesto el detenerte un segundo para poder saludar a alguien. Y es lindo las cosas que nosotros podemos hacer con las demás personas, que pueden ser de bendición para las demás personas. En el versículo, siguiendo con el texto que leíamos, dice, entonces la mujer atemorizada y temblorosa, en el versículo 33, sabiendo lo que le había sucedido, vino, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús la trató como una hija, le dio pertenencia y es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros decíamos hace un ratito en el versículo que leímos de 2 de Corintios, que Dios nos escuchó, Dios nos dio socorro, Dios nos dio salvación y eso es lo que a nosotros nos impulsa a hacer lo mismo con las personas que tenemos enfrente nuestro y en nuestros alrededores. Por eso es muy importante seguir el ejemplo de Jesús, porque creo que no hay nada más lindo que poder sentirse en casa cuando uno habla con otra persona, sentirse en confianza. Y es una muy linda forma de poder testificar de Jesús. Otro dato interesante es que fíjense que venimos de una trayectoria, un camino largo que Jesús estaba haciendo hasta la casa de Jairo. Y estos versículos, si los leemos todos en conjunto, rapidito entre nosotros, se puede leer en un minuto. No sabemos cuánto tiempo duró realmente todo el episodio en sí. Pero fíjense cómo Jesús pudo detenerse un minuto para poder ayudar a esta persona. Nosotros, en nuestro diario vivir tan ajetreado, también podemos dedicar por lo menos un minuto para poder poner la atención a la persona que tenemos al lado nuestro y alrededor. Así que vamos al punto número 2. Un minuto de instrucción para la misión. Y ahora no es necesario buscarlo, pero vamos a ir a Marcos 16. Ahí encontramos a un Jesús que ya había muerto, que estaba en la tumba, y nos encontramos con algunas personas reunidas que se estaban reuniendo para ir a la tumba de Jesús. ¿Quiénes eran? Las mujeres, muy bien, las Marías. Bien, ellas estaban yendo justamente al sepulcro y tenían una duda y una pregunta muy importante mientras iban con sus ungüentos, que era, ¿quién nos va a mover la piedra que está tapando el sepulcro? Y es muy interesante porque en otro evangelio, que es Mateo 28:2, relata cómo un ángel fue el encargado de mover esa piedra y sentarse arriba de esa piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Recién hablaba de que en la semana podemos tener días muy cargados, ¿sí? Y muchas veces eso nos saca de vista la misión que tenemos y la bendición que podemos ser para los demás, porque estamos tan inmersos en las dificultades que estamos teniendo del día a día que nuestra mente se olvida de lo celestial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Cuando nosotros tenemos una relación con Dios en medio de nuestras dificultades, vamos a saber que Jesús va a mandar a sus ángeles para literalmente sacarnos ese peso que estamos teniendo, que en ese momento era esa piedra,
y se va a sentar sobre eso y nos va a decir como, ¿saben qué? Tranquilos, no pasa nada. Yo me encargo de eso, vos encárgate de lo demás. La semana pasada, en la predicación que hubo, me gustó mucho una frase que se usó que decía, Dios deja que resolvamos aquello que podamos resolver. Dios sabe que nosotros podemos ser bendición para las demás personas y es el trabajo que Él nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros podemos hacer eso. Él se encarga de las demás cosas, de todas aquellas cosas que nosotros sentimos que estamos hasta el cuello y no podemos resolver. Él se va a encargar de todas esas cosas, pero Él nos dejó una misión muy importante, que es justamente poder ser de bendición para las demás personas, poder hablar del amor de Cristo. ¿A quiénes aquí les gusta caminar? Muy bien, muy bien. Bueno, a mí me encanta caminar y yo tengo, antes de decir lo que voy a decir, nosotros como cristianos tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, entonces en medio de nuestras dificultades tenemos a dónde ir para poder buscar de Dios, buscar esperanza y decir como, ok, te dejo todo esto a vos, sigo para adelante. Y me gustó mucho un versículo porque, bueno, ahora sí sigo con mi cuento. Yo cada vez que camino, en realidad cuando era más chica siempre fui como media torpecita. Yo iba caminando, en las calles de La Plata hay muchas baldosas sueltas. Entonces yo iba caminando, metía mi pie y me manchaba o me tropezaba. Nunca me llegué a caer, creo, no lo recuerdo así, pero me pasaba mucho eso. Y a mí me encanta leer, me fascina leer. Y yo sentía que con el tema del estudio y demás no llegaba a tener tiempo suficiente de poder leer todo lo que quería leer. Me tenía acumulado un montón de libros para leer. Entonces un día adquirí la costumbre de agarrar mis libros y caminar leyendo. Yo dije, bueno, me voy a matar. O sea, el día de mañana voy a empezar a caminar, va a pasar un auto y chau velu. Pero no, fíjense que se me agudizaron los demás sentidos, entonces no sé cómo Dios también me protegía a mí. Iba caminando por la calle, sentía cuando iba a pasar un auto, igual siempre frenaba antes de cruzar y demás, pero adquirí esta habilidad para poder leer mientras caminaba. Bueno, eso y que en La Plata también es más grande, entonces los recorridos eran más grandes y se aprovechaba mucho más para leer. Cuando conocí a Dani, yo le conté que yo hacía eso y entonces él se unió a mí. Y cada vez que leíamos un libro juntos, uno guiaba al otro para que no nos tropezáramos y seguíamos leyendo. Esta semana estuve sin bici porque la había mandado a arreglar y todavía no se había resuelto el tema, entonces nos tocó caminar a todos los lugares a donde íbamos. Pero teníamos el libro nos lo olvidábamos muchas veces, entonces no teníamos para leer. Y para los que conocen a Dani, él tiene una memoria increíble, envidiable, pero tiene muy buena memoria y le encanta aprender cosas y memorizárselas y demás. Y algo que le fascina memorizarse son los versículos. Él se ha memorizado todos los versículos de la lección y me los repite. Entonces, cuando íbamos caminando, él me dice, bueno, no tenemos nada para leer, vamos a repasar los versículos. Y su repasar los versículos es, te los voy a enseñar, te los vas a aprender y los vas a repetir conmigo. Es lo que pasó también para conocer las calles de acá de Villaguay. En La Plata tenemos números en las calles, acá todo es nombres. Exacto, entonces yo cuando llegué a Villaguay, él me dijo, te vas a perder. Yo ya me aprendí todas las calles, te las aprendés conmigo. Así que cada vez que agarrábamos la bici me decía, ¿esta calle qué es? Y bueno, me tocaba memorizarme las calles y así las aprendí. Pero esta semana, pensando un poco en el punto que les estaba diciendo de que muchas veces en medio de dificultades, Dios igualmente nos manda a ser de bendición para las demás personas y a decirnos, tranquilo, yo me encargo del resto. Me acordé de un versículo que estaba en la lección 2. ¿Algunos se aprendió los versículos? ¿No? La lección 2, les sigo dando ayuda entonces. Está en Isaías 41:10. Es muy conocido. Empieza con, no temas que yo estoy contigo. Muy bien, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces yo pensaba en este punto interesante y decía, qué lindo es poder tener la Biblia a nuestro alcance.
poder leer estos versículos, poder decirlos, poder confiar en esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno confía realmente en estos versículos, o por ejemplo cuando Dios dice, venid a mí, los que estéis cargados y cansados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. Cuando uno repite todas estas palabras que vienen de Dios, uno está seguro que a pesar de que puedan pasar miles de cosas a nuestro alrededor, Dios está con nosotros y Dios se hace cargo de todas aquellas cosas que nosotros no podemos resolver. Y eso hace que nuestra vida se vea reflejado. Entonces, yo cuando me encuentre con Belu, el día de mañana, yo tengo todo un día cargado de un montón de cosas negativas, pero yo la encuentro a Belu, ya hice mi oración y nos ponemos a hablar y nos ponemos a recitar versículos, eso hace un mimo al corazón. Yo voy caminando a la verdulería, me encuentro con un vecino y puedo darle una palabra de aliento si esa persona está pasando también un mal momento. Dios nos da millones de posibilidades a cada uno de nosotros para poder cumplir su misión. Pero fíjense que es interesante que cuando las mujeres se encuentran con el ángel les dice, vayan y cuéntanles a los discípulos que Jesús está vivo y después ellas van y se encuentran ¿con quién? Con Jesús. Muy bien, se encuentran con Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Les reafirma lo que le había dicho el ángel. Vayan y cuéntenle a los discípulos que yo estoy vivo y que me quiero juntar con ellos, que quiero verlos. Y eso es muy interesante porque, bueno, ahí vemos a ellas yendo a hacer la misión, pero ¿cuántas veces Jesús les había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar? Se los había dicho a través de parábolas y un montón de cosas. Y es muy interesante ese punto porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos toda la teoría incorporada a nuestra vida, pero nos desanimamos. Los discípulos estaban súper tristes porque Jesús había muerto y con Él habían muerto todas las esperanzas que tenían. Pero en ese momento, ellos olvidaron también todas estas cosas que Jesús les había dicho. Jesús les había puesto en la parábola, por ejemplo, del templo, que lo podía reconstruir en 3 días, lo de Jonás. Habían un montón de evidencias que Jesús les había dejado a los discípulos de que Él iba a resucitar. Sin embargo, ellos olvidaron ese detalle que Jesús les había dicho. ¿Y cuántas tristezas nosotros podríamos ahorrarnos si pudiéramos leer la Biblia y confiar en la palabra de Dios? Lo mismo pasó en el Gran Chasco, por ejemplo, que lo venimos estudiando en las lecciones. Las personas estudiaron la Biblia, se sabían toda la teoría, tuvieron una confusión ahí, pero todos estaban esperando el momento en el que Jesús volviera. Pero por lo menos ellos estaban buscando en su palabra. Los discípulos en ese momento estaban muy tristes y también eso es muy interesante porque ellos estaban reunidos, todos cabizbajos, y ¿quiénes estaban alrededor de la tumba? Alrededor de la tumba había soldados. ¿Y qué estaban haciendo los soldados? Exacto, habían 100 soldados protegiendo la tumba. ¿Por qué? ¿Cómo? Para que no robaran el cuerpo. Pero había un miedo en las personas de que realmente la profecía que Jesús había dicho se cumpliera. Y eso es un contraste muy importante porque a aquellos que tenían a Jesús cerca y tenían la palabra de Jesús cerca, se olvidaron de esas promesas y estaban todos tristes y tenían mucha tristeza, y habían otras personas que tal vez no estaban tanto en contacto con Jesús, pero estaban custodiando la tumba por si llegaba a pasar esa profecía que estaba dicha. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos del tiempo que tenemos y que Jesús está volviendo tan pronto que nosotros deberíamos estar haciendo más y utilizando nuestro tiempo, aprovechando nuestro tiempo para dar ese mensaje? Y nos olvidamos de eso con todas las cosas que pasan en nuestro diario cotidiano. Y vamos al punto número 3. 1 minuto para una decisión. Hace un rato les mencionaba que apenas nosotros abrimos nuestros ojos, empezamos a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, Dios necesita hombres y mujeres que quieran cumplir la misión, por lo menos 1 minuto al día.
¿Es mucho 1 minuto al día? No, no es mucho 1 minuto al día. Y por lo menos Dios nos pide 1 minuto de nuestro tiempo para poder hacer algo para su misión, poder llevar al mundo su mensaje. Hay un pasaje de Elena de White en el Servicio Cristiano que dice: sed fieles soldados de 1 minuto para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El tiempo pasa volando, gente. Yo les comentaba en la lección a los chicos que para mí ayer fue sábado. Y después la semana pasa volando y nos encontramos de vuelta acá. Y el tiempo se fue. Con todo lo que nosotros podíamos hacer, se fue. Y Dios nos sigue dando oportunidades, mismo hoy, para que nosotros podamos tomar por lo menos 1 minuto para poder cumplir su misión. Me gusta mucho que, en realidad se escucha mucho la frase de que Jesús va a volver. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezamos a decir Jesús ya está volviendo por nosotros? Porque Jesús ya está volviendo por nosotros. Y tenemos el tiempo para poder predicar acerca de Dios y predicar del amor que Él tiene hacia nosotros, las millones de bendiciones que ha hecho en nuestras vidas. Otro texto de Elena de White dice: los siervos de Dios deben ser como los milicianos, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya de su parte da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos. Cada momento en el que nosotros nos apartamos de la misión de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nos ponemos a pensar en las cosas terrenales, le damos un espacio a Satanás para que pueda obrar, ¿sí? Hay una canción, a mí me gustan mucho las frases, y hay una canción en una película de niños que mi mamá me ponía los sábados que decía algo así, creo que lo tengo escrito, dice: nunca lo verá ojo mortal, tú lo debes mirar con la mirada celestial. Y me acuerdo mucho de eso porque yo cada vez que me ponía a tararear la canción, yo decía: wow, tengo alguna que otra dificultad, y muchas veces eso me hace mirar el presente como algo lineal, que todo el tiempo va a pasar un poco lo mismo y cada vez las cosas se van a poner peores. Pero qué diferente es cuando en vez de nosotros mirar con la mirada terrenal, vemos con la mirada celestial, recordando la promesa que Dios nos dio y sabiendo que Él va a volver, nos tiene preparado algo mejor para nosotros, para vivir por la eternidad con Él. Cuando nosotros realmente entendemos ese mensaje y lo ponemos en nuestras vidas, es imposible que nosotros no podamos salir y dedicarle por lo menos 1 minuto a Dios para su misión. Es imposible caminar, encontrarnos con alguien y no hablarle de Dios, no hablarle de lo mucho que Dios nos bendice, porque la gente que no conoce a Dios no tiene a dónde ir cuando está mal. No tiene en quién refugiarse cuando realmente está mal. Nosotros tenemos a ese Dios de amor que nos sigue diciendo en cada momento de nuestra vida que Él está a cargo de todos los problemas que tengamos. Por eso es que nuestro mensaje es tan importante para los demás, ¿sí? En el colportor evangélico dice: Dios impresionará a aquellos cuyos corazones están abiertos a la verdad y anhelan dirección. Él dirá a su instrumento humano: háblale a este o a aquel del amor de Jesús. Tan pronto como el nombre de Jesús se menciona con amor y ternura, los ángeles de Dios se acercan para enternecer y subyugar el corazón. Gente, nosotros somos instrumentos de Dios. Y cuando nosotros le dedicamos nuestro tiempo a Dios, es Dios quien nos empieza a decir: bueno, salgo de casa y Dios nos dice como: mira, esa personita necesita de mí. Entonces vamos a esa personita. Y siempre el centro tiene que ser Jesús, no nosotros. Y eso es muy importante porque está en consejos para los maestros, padres y alumnos, que dice: Cristo es el centro de toda verdadera doctrina. Toda religión verdadera se halla en su palabra y en la naturaleza. Cada acción que nosotros vayamos a hacer, obviamente nosotros tenemos que orar a Dios para que nos use como instrumentos, pero cada acción que nosotros vayamos a hacer, el centro tiene que ser Jesús.
Cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar un alma que está perdida y que necesita de Él, el Señor nos va a empezar a dirigir y va a empezar a decir, bueno, mira, aquella persona necesita que le des mi palabra. Y uno va a ir con la certeza de que el Espíritu Santo va a estar hablando a través de nosotros, que no van a ser solamente palabras nuestras, sino que va a ser el Espíritu Santo que vaya a estar orando también en esa persona. Pero obviamente la decisión de poder aceptar esa misión es nuestra. Vamos a ir a Colosenses 4, del 2 al 6, porque ahí encontramos una oración que debería ser una oración muy importante para nosotros y debería ser nuestra oración diaria, ¿sí? La vamos a leer. Dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso, para que lo dé a conocer claramente como debo. Pórtense sabiamente con los extraños, aprovechando bien el tiempo. Que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Gente, Dios nos ha dado una misión muy importante. Nosotros no podemos tartamudear cuando vamos a hablar con las personas acerca de Dios. Nosotros necesitamos conocer de Dios, necesitamos abrir la palabra de Él, nuestra Biblia, para poder entender el mensaje que Dios nos está dando a cada uno de nosotros para poder compartirlo a los demás. Porque si uno no entiende la palabra de Dios, es difícil poder vivirla, es difícil poder ser misioneros. Entonces, gente, los insto a que ustedes puedan en sus casas abrir la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo sabiduría y entendimiento, que puedan que Dios les pueda abrir los corazones para poder entender el gran mensaje que tenemos y la gran misión que tenemos para hacer. Que podamos ir a aquellas personas que lo están necesitando, mismo si es dentro de la iglesia. Que podamos ser bendición para cada persona que habla con nosotros. Que podamos ser personas que puedan construir a las personas y no destruirlas. Porque Dios nos ha dado esa misión. Ayudar a las personas, ser de bendición, sanar si es posible a las personas, con una palabra de aliento, con un abrazo, con una oración, con presencia. Dios nos ha dejado en cada uno de nosotros como unas cartas abiertas. Si nuestra vida no refleja a Cristo, significa que nosotros no estamos con Cristo. Y el tiempo se acorta. Nosotros tenemos el mensaje de salvación en nuestra vida. Si nosotros no entendimos eso, si nosotros no estamos haciendo la misión, en realidad es porque no entendimos ese mensaje. Cristo ya está viniendo a buscarnos y nos ha dejado una gran tarea. Y solo necesitamos 1 minuto por lo menos para poder cumplirla. ¿Aceptan el desafío? Realmente espero que sí. Que Dios los bendiga.